Hay personajes como la Nahuala, el Charro Negro y la Llorona, pero distintos estados han adaptado las leyendas más famosas de México y le han puesto un toque regional, con el fin sobre todo de asustar a los niños. Pero también uno que otro ha descubierto a viva voz los misterios que encierra cada uno de los estados de la República, principalmente este Día de Muertos. Conoce las leyendas de terror que te erizarán la piel, más representantes de cada estado. Aguascalientes, el fantasma del Jardín de San Marcos. Se cuenta que en el Jardín de San Marcos existe un fantasma que a la hora del alba se pasea por el lado norte. Llega a la puerta de la iglesia donde ora unos minutos y desaparece porque vigila un extraño tesoro. Dicen que en las celebraciones de la tradicional feria de San Marcos el fantasma pasea feliz, pues se encuentra rodeado de gente que no lo conoce. Se dice que charla con los visitantes y en ocasiones les muestra su verdadera cara espectral, sobre todo a las personas que se encuentran en estado de ebriedad. Baja California, el trailero fantasma. Esta historia ha traspasado las fronteras, pues la región de La Rumorosa es una zona de común circulación de miles de traileros que usan esta ruta para cruzar Estados Unidos. Se dice que un trailero manejaba a toda velocidad rumbo a Mexicali, pues su esposa estaba a punto de dar a luz y quería llegar rápido a su casa, ya que le llevaría dinero para lo que se le ofreciera. Pero cuando iba a tomar una peligrosa curva perdió el control y se estrelló contra unas rocas. Desde entonces su alma se quedó atrapada en el sitio del accidente. Se rumora que se le aparece a los traileros pidiéndoles ayuda para darle un mensaje a su esposa, y hay de aquel que se niega a ayudarlo. Baja California Sur, Hotel California. Inmortalizada con una canción, esta leyenda habla de un hotel embrujado, el emblemático Hotel California, que el grupo The Eagles inmortalizara en el mundo con una canción. De acuerdo con esta leyenda, la guapa Mercedes invita a los hombres a tomar copas, mientras que a las mujeres les promete una botella de vino en su habitación. Ojo, si pasas una noche ahí, no podrás salir, y Mercedes se encargará de que tu estancia sea por demás placentera. Campeche, el hermoso hombre toro. La leyenda cuenta de la existencia de un hombre que podría convertirse en toro, y que habita en la cueva que le da su nombre. En una ocasión, una mujer que caminaba en la proximidad fue convencida por un hombre muy apuesto a entrar a la cueva en su compañía. Sin embargo, al entrar, notó que en el piso había decenas de huesos. Ella inmediatamente emprendió la huida, pero al voltear vio como dos cuernos gigantes la seguían. Si planeas visitar esta cueva, siempre debes ser en compañía de alguien, sobre todo si eres mujer. Chiapas, el hombre del sombrerón. El estado es uno de los más ricos en cuanto a leyendas se refiere. Se dice que la verdadera Nahuala nació ahí, pero lo cierto es que hay otras historias que te erizarán la piel, así que fue difícil escoger una. Se dice que una de las más tenebrosas leyendas es la del hombre del sombrerón, un tipo muy alto, fornido, y con un traje elegante de color negro, botones de oro, botas enormes con espuelas de plata. Su rostro no se le ve con claridad porque utiliza un enorme sombrero color negro que cubre parte de su rostro y espalda. Este personaje se le aparece a quien ha elegido para conquistar su alma, causándole una conmoción que lo paraliza, impidiéndole moverse o caminar para salvarse. Provoca una angustia, miedo indescriptible, e incapacidad siquiera de hablar o defenderse. El hombre se caracteriza por transmitir a sus presas incontrolables descargas de escalofrío constante en todo el cuerpo. Se dice que a quien captura es porque dañó la hermosa naturaleza del lugar. Chihuahua, la Pascualita. Probablemente se trate de una de las leyendas más reconocidas a nivel nacional que involucra un maniquí que porta un vestido de novia. Cuenta la leyenda que en el día de su boda, la hija de la dueña de la tienda fue picada por un alacrán provocándole su muerte, impidiéndole llegar al altar. Por ello, su madre decidió embalsamar a su hija y convertir su cuerpo en un maniquí que portara el vestido de novia. Muchos aseguran haberla visto moverse o parpadear, y hasta sonreír. Del mismo modo, algunos creen que comprar vestidos en esa tienda asegura un buen matrimonio. Coahuila, la taconera. Se dice que una mujer murió de tristeza luego de que falleciera su madre, a quien se dedicó en cuerpo y alma y rechazó a hombres con el fin de cuidar a quien le trajo al mundo. Otros dicen que estaba enamorada, pero su madre nunca la dejó tener novio. Lo que se sabe y muchos aseguran es que recorre aún las calles del centro histórico de Saltillo, y solo se escuchan sus tacones bajando la calle entera. Colima, la Laguna de María. El esposo de María no volvía. Angustiada, comenzó a imaginarse todo tipo de cosas. Pensaba que de seguro la habían cambiado por otra. La sola idea la volvió loca de celos. Estaba a punto de perder la cabeza, cuando, en su desesperación, se le ocurrió llamar al diablo para que le ayudara, y le ofreció su alma a cambio de que él regresara. El diablo desapareció y la arrastró con él hasta una fosa cercana. Allí la mató y dejó su cuerpo enterrado. Se cuenta que en la laguna
a la que bautizaron con el nombre de la mujer, el fantasma se aparece todas las noches llorando y reprochándose por su trato. Ciudad de México, la isla de las muñecas. En Xochimilco, esta singular isla se hizo de conocimiento popular y hasta se convirtió en una atracción turística, debido a las decenas de muñecas que se encuentran por todo el lugar. La leyenda cuenta que el señor Julián Santana encontró el cadáver de una niña en el canal y que su espíritu se quedó en la isla. Así que para calmar al espíritu, Julián decidió crear un altar con muñecas, colocando hasta 1000 en toda la isla. Años después, el hombre sería encontrado sin vida, ahogado en el mismo sitio donde él antes había encontrado a la niña. Durango, el diablo y sus tratos. Hay 2 leyendas en Durango que hablan de caprichos con el diablo. La primera cuenta la historia de Josefina, una joven de 18 años que era muy hermosa. Un Viernes Santo salió a bailar a la discoteca de moda, y allí un joven atractivo con traje negro se acercó a ella. Ambos bailaron con gran frenesí, y provocaron que la gente a su alrededor formara un círculo y los observara, casi hipnotizados, incapaces de irse, a pesar de que el joven en lugar de zapatos tuviera una pezuña y una pata de gallo en cada pie. Cuando acabaron de bailar, ella cayó al piso desmayada, con su vestido quemado y la piel de su espalda al rojo vivo. La otra leyenda habla de Arturo Lugo, el director más famoso de una orquesta duranguense, en los albores del siglo XX, la cual fue contratada por el mismo diablo para alegrar a sus invitados. Se dice que desaparecieron y aún continúan en el Averno. Estado de México. Juan Ruiz y su pacto con el diablo. Sucedió cerca de la cueva de Alcalicán, allá en Amecameca, por el camino a Tlamacas. Juan Ruiz era un hombre que realizó un pacto con el demonio cambiando su alma por riqueza, por lo que en su hogar solía parecerse un hombre elegante. Sin embargo, lo tétrico de la leyenda es que Juan Ruiz no había pactado solo con su alma, sino también con la de sus familiares. Ante la magnitud de lo realizado, el hombre decidió huir, y cada que sus familiares y otros vecinos lograban alcanzarlo, una nube se formaba en el camino y lo aparecía aún más lejos de los demás. Sin embargo, pudieron notar que Juan Ruiz tenía una pata de cabra, y una vez que lo alcanzaron en una cueva, se había convertido por completo, siendo este su castigo. Con el paso del tiempo, los descendientes de Juan Ruiz comenzarían a morir en extraños accidentes. Guanajuato, la penitente. Es quizá el estado de la República con más leyendas de terror. Un estado ideal para conocerlo más este Día de Muertos 2020, por sus historias llenas de misterio y asombro. Se cree que la verdadera Llorona nació allí, pero la penitente de los taxistas causa igual de miedo. La penitente es una leyenda que habla sobre una mujer que adopta diferentes apariencias físicas. Ella le hace la parada principalmente a los taxistas para que la lleven a varias iglesias de la ciudad, donde pide perdón para así poder liberarse de todos sus pecados cometidos en vida, y mucho cuidado si no la llevas. Guerrero, la aparecida. Esta historia es de un joven que fue a Acapulco de vacaciones con sus amigos. Estaban en un antro de la costera, y ahí conoció a una chica que le impactó por su belleza. Bailó con ella toda la noche, y al despedirse, ella le dio un beso y le anotó su teléfono, así como su dirección para que él la llamara. Él quedó de hacerlo en cuanto estuviera de regreso. Pero sorpresa, cuando marcas, la madre de la muchacha te dice que ella falleció en un accidente. Según cuentan, esta no es la única vez que se ha aparecido esta joven en algún antro del puerto. Hidalgo, la dama de negro. Se trata de una mujer con un vestido negro, que elige las noches de más neblina para parecerse ante aquellos conductores que transitan de Real del Monte a Pachuca. Allí algunos conductores ignorantes de la leyenda han parado para auxiliarla, y esta mujer en repetidos testimonios los ha conducido hasta algunos panteones, o bien ha desaparecido de los automóviles cuando algunos de los choferes no pueden llevarla hasta su destino. Jalisco, el charro negro, tierra del mariachi. Engloba una leyenda sobre un hombre vestido de charro color negro, montado en un caballo azabache. Se podía escuchar a lo lejos las pisadas de los cascos. Quien llegaba a sentir los cascos muy cerca veía la figura sombría. Esto ocurría generalmente en horas de la madrugada, y se creía que era el mismo diablo. El charro se acercaba a las personas para acompañarlas por las calles, especialmente a mujeres jóvenes. Este les ofrecía llevarlas hasta su casa a caballo. Se cree que en las calles de Tuxpan de Jalisco nació esta leyenda. Michoacán, el hospital embrujado. En plena capital michoacana existe este hospital abandonado, que supone ser el sitio de todo tipo de actividad paranormal. Allí se cree que una mujer se quitó la vida arrojándose desde el 8º piso después de un trasplante de riñón sin éxito.
Además, existen otras historias referidas a todos los enfermos que no deseaban morir, en particular en las zonas de pediatría, así como la morgue, donde supuestamente hay todo tipo de apariciones de fantasmas que aún asustan a quien se atreva a recorrer sus pasillos. Morelos, la dama de los espejos. El último deseo en vida de esta mujer fue que su tumba estuviera recubierta de espejos, esto después de toda una vida de belleza, que por supuesto ocupó admirándose a sí misma. Así que su lugar de eterno descanso habría de representar su actividad favorita en vida. Actualmente es posible visitar esta tumba, en la cual se dice que en Día de Muertos aún aparece la mujer merodeando apreciando su belleza. Nayarit, el sacerdote decapitado. Hay una iglesia en la plaza de San Santiago Apóstol, dentro del municipio nayarita de Ixtlan de Río. En ella se aparece un sacerdote sin cabeza. Nadie sabe quién era o por qué la perdió. Si decides bromear, lo más probable es que este padre se aparezca para castigarte. Nuevo León, la casa de Aranberry. Ubicada en el centro de Monterrey, esta casa actualmente se encuentra en ruinas después de que la sellaran y nadie le diera mantenimiento. Según la historia, en su interior ocurrieron dos asesinatos un 5 de abril de 1933, el de Antonia Lozano de 54 años y su hija Florinda Montemayor. Ambas fueron degolladas en dicha casona por uno de sus sobrinos, Gabriel. Sin embargo, el crimen se tornó en un cuento sobrenatural después de que un rumor cobrara vida al decir que los espíritus de ambas mujeres seguían en el lugar, pues en las noches aún se podía escuchar sus gritos de auxilio y de dolor. Oaxaca, la Matlacigua. Entre ser mitológico y mujer hermosa, esta leyenda también la protagoniza una mujer que vagaba por las noches en pueblos como Mihuatlán. Ahí ella traía a los hombres para llevarlos a su perdición, al grado de que cada una de las personas desaparecidas se creía que la Matlacigua se lo había llevado. También se escribe con Z, pues se cree que viene de Matlacíhuatl, un demonio bruja que se encargaba de aterrorizar niños y comérselos después. Puebla, Fuente de los Muñecos. En el barrio de Sonaca, un lugar rodeado de calles estrechas y empedradas, pero muy lindas, se ubica entre la 22 Oriente y 18 Norte la Fuente de los Muñecos, una fuente que encierra una de las más grandes y enigmáticas historias de la ciudad. Se cree que eran dos niños que murieron y fueron enterrados juntos y aún cobran vida por las noches. Todavía se escuchan las voces, risas y los juegos de los pequeños. Querétaro, la Casa Mijangos. La hiena de Querétaro. Es quizá la historia más popular y famosa del estado en los últimos años. La historia narra que Claudia Mijangos, conocida como la hiena, asesinó a sus hijos Claudia María de 11 años, Ana Belén de 9 años y Alfredo de 6 años. Tras los hechos, se cree que los pequeños aún lloran y emiten los lamentos hacia su madre. Quintana Roo, el Palacio Municipal de Chetumal. Este edificio de gobierno es famoso en la entidad porque se cree que en sus pasillos deambulan todo tipo de fantasmas, que no son más que el resultado del oscuro pasado del palacio, como una cárcel a inicios del siglo XX y de las terribles condiciones de vida que solía haber en las cárceles de México. San Luis Potosí, la loca Zuley. Una historia donde el misterio y las preguntas le robaron la cordura a una mujer. Ella vivió un tórrido romance y le pidieron matrimonio, pero cuando fijaron la fecha, él nunca apareció. Sumida en la locura, solía ponerse su vestido de novia y salir al jardín de San Miguelito o a la plaza de armas a esperar la llegada inesperada de su amado, a quien muchas veces vio reflejado en el rostro de algún otro hombre. Para que no apareciera más, decidieron ponerle la argolla a la Virgen de la Soledad, pero ahora la porta en su mano izquierda. Sinaloa, Silvia la Pérgola. La historia indica que esta leyenda surgió en aquel baile de la Pérgola, un día de octubre de 1965, cuando una bella chica se encontró con un apuesto joven con quien bailó toda la noche. Al terminar el baile, la siente tan helada que decide ponerle su saco y la acompaña hasta su casa. Al siguiente día, el chico enamorado de la bella damita toma un taxi y va a visitarla. Al tocar la puerta de su casa, lo reciben sus padres y le pregunta por ella. Ellos se llenan de asombro y le dicen que su hija murió en un accidente automovilístico en la curva de las Mañanitas. Desde entonces, en estos bailes debes desconfiar de quienes vayan vestidos de blanco. Sonora, el Casino del Diablo. Corrían los años 50, cuando Linda, de 16 años, se arregló para acudir al baile de la celebración del Año Nuevo. No tenía permiso de su madre, sin embargo, acudió al lugar con la ilusión de encontrar pareja. Allí conoció a un joven que la sacó a bailar, pero al percatarse que era el diablo, ésta se echó a correr al baño, de donde dicen salió una llameante explosión y un intenso olor a azufre. El lugar se consumió por el fuego y se cree que encierra una gran actividad paranormal. Tabasco, la tierra de los duendes. En Mazateupa, Tabasco, por los años 60, en un lugar llamado La Sábana, vivía una familia que criaban animales de traspatio, pero de todos los animales que tenían, los que más les gustaban eran los pollos.
Un día estos empezaron a caminar extraño, y el chamán del pueblo les dijo que eran duendes, los que obraban de forma traviesa. Desde entonces se cree que se les deben de ofrecer tributos como cacao y hasta cigarros. Tamaulipas, Ciudad Madero, la tierra protegida por extraterrestres. Se dice que los alienígenas llegaron a esta ciudad y empezaron a colonizar de forma secreta. Desde entonces son los grandes protectores de los habitantes, sobre todo de los huracanes. Se cree que los habitantes le tienen tanto cariño a los alienígenas que hasta les hacen estatuas. Tlaxcala, la historia de las brujas. Dicen que las brujas más imponentes se encuentran en Tlaxcala. Estas criaturas son llamadas tlaltepuchis. Eran originalmente una especie de nahuales, que tienen la capacidad de convertirse en animales y de cometer atrocidades. Hoy en día se les relaciona con las brujas, esas mismas que se comen a los niños. Veracruz, la condesa de Malibrán. La condesa de Malibrán tiene varias versiones, pero la mayoría coincide en la belleza de esta mujer y las infidelidades hacia su esposo. Se dice que aún se escuchan sus lamentos, quejidos y arañazos provenientes del interior de la propiedad en la que vivía. También se dice que mataba a sus amantes, los desangraba y se bañaba en su sangre. Después ordenaba arrojar los cuerpos a una fosa para no dejar huella de su infidelidad. Yucatán, el Huay Chivo. En la hacienda de Chochola vivía un curandero llamado Porfirio y su esposa Balbina. En aquel pueblo se repartieron ejidos o campos de cultivo. Sin embargo, a don Porfirio no le tocó ninguno, y guardó una gran envidia y rencor por las demás personas del pueblo. En venganza decidió preparar un ritual junto con su esposa, que permitía que lo transformara en un animal con cuernos de chivo y cara de demonio. Desde entonces se cree que deambula por las tierras mayas. Zacatecas, Callejón del Mono Prieto. Doña Marciana no vivía sola, porque contaba con la compañía de un horrible mono. Tal vez un mono araña, que era el terror de los chiquillos del barrio, porque se corrió la versión de que el animalito era el diablo en persona. Su fama de bruja se hizo de leyenda, y se cree fue quemada y asesinada por los habitantes, a los cuales los maldijo antes de morir.